sintomático de alto desarrollo y de enorme equidad e igualdad en sus constantes sociales y educativas. Y por tanto hay que entender también esa realidad. Esto puede parecer exculpatorio de resultados malos y yo creo que no quiero que este sea mi mensaje, es simplemente un esfuerzo por entender que los resultados están acorde con lo que los sistemas educativos, su realidad y su entorno, con lo que los sistemas educativos tienen como contexto fundamental que les permite desarrollar su labor. En el gasto también hay diferencias muy notables. Aquí el indicador proviene de OCDE, pero no del estudio PISA. Si el promedio de gasto en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, es decir, la educación no universitaria o no superior, es este que aquí aparece, estamos Chile, España y México en esta parte de la banda, Brasil es un poco superior en relación con el PIB, pero en cualquier caso relativamente alejados de los países nórdicos, por ejemplo, o de otros países de nuestro entorno fundamentales. Si contamos la educación terciaria son las cifras y el gasto total es, como ven ahí, bueno, segunda circunstancia que condiciona nuestros resultados educativos como cualquier otro tipo de resultados. Cuando se dice que en un país, se ha dicho en el nuestro en muchas ocasiones, tiene unos resultados mediocres, yo creo que es incorrecto, hay que decir que están cerca de la media en los resultados educativos, como están cerca de la media otros resultados económicos y sociales, no por encima, no somos un país a la cabeza de OCDE, pero desde luego somos un país que gasta por debajo claramente de la media de OCDE. Y naturalmente esto es un condicionante. Insiste mucho el secretariado de OCDE, insiste mucho el responsable del estudio, que invertir no es suficiente, solo con invertir no es suficiente, el dinero importa, pero además hay que invertir bien y hay que tratar de afrontar los retos más importantes allí donde se producen los desafíos. Pero dice también el secretariado de OCDE, con una inversión escasa, relativamente escasa, es muy difícil hacer mejoras sustanciales y sobre todo comparativas con otros países en el sistema educativo. De forma que esta es una realidad que también hay que tener en cuenta en nuestro país y en los países iberoamericanos. Otra cifra del contexto que me parece que merece la pena resaltar, están ordenados estas barras horizontales que corresponden a cada país por la cantidad de ciudadanos, el porcentaje de ciudadanos que tienen estudios de secundaria superior o de educación superior, de educación terciaria, universitaria o de educación terciaria. Y fíjense la diferencia notable entre este 80-90% de ciudadanos norteamericanos que se encuentran en esa situación, cifras un poquito más modestas pero muy parecidas de Finlandia y Corea, y sin embargo en qué situación enseguida empezamos Chile y España, cuyas cifras se acercan al 50% de ciudadanos en esas circunstancias, o el resto de los países iberoamericanos. En algunos casos, como en México, en el que la población que disfruta, la población adulta que disfruta de ese nivel educativo es solo el 20%. Contexto fundamental cuando, como bien saben, PISA señala, resalta, que uno de los factores que mejor explican los resultados es el entorno cultural de la familia y los estudios particularmente de las familias y especialmente el de las madres, pero en fin, el del conjunto de la familia. Por tanto, condicionante desfavorable o que juega en contra de buenos resultados en la región. Y en este caso incluidos todos, incluido también España y el resto de los países de la región. Tenemos un contexto educativo global muy modesto en comparación con el de los países más avanzados, más desarrollados. Este es, paso muy deprisa por él, este es la cantidad de ciudadanos que primero entre 55 y 64 años, es decir, hace 30 años, tenían titulación secundaria postobligatoria y la situación actual. En nuestro país, como Brasil, Portugal, México, Italia, estamos claramente en la parte trasera de este conjunto de países OCDE, es decir, tenemos un porcentaje todavía escaso de ciudadanos de 25 a 34 años que tienen educación secundaria postobligatoria, tenemos un porcentaje, digo, escaso, estamos en torno al 60-70%, bueno, los países iberoamericanos en torno al 40-50%, frente al prácticamente 90% de buena parte de los países OCDE, de la media de OCDE o de la media de la Unión Europea. Es verdad que el progreso que hemos realizado en España en estos 30 años ha sido notabilísimo.
Hemos pasado de cifras próximas al 30% a cifras próximas al 70%. Pero claro, no obstante, ha sido uno de los más notables, junto con el de Irlanda, junto con el de Corea, que es el más espectacular de los crecimientos, y con el de Grecia y Francia, que son también notables. Hemos avanzado mucho, hemos acortado muchas distancias. Hemos recorrido un camino muy intenso en estos 30 años, pero lógicamente estamos todavía en una situación muy modesta, en este indicador educativo de cómo era el sistema educativo en los últimos 30 años, cómo es la realidad de la formación de la población adulta en la actualidad. Un indicador que, ya digo, habla de la educación del pasado, de cómo era el sistema educativo en el pasado, cómo es el resultado en el tiempo de ese sistema educativo y, por tanto, somos herederos de un sistema educativo que hace 30 años solo ofrecía al 25 al 30% de los ciudadanos estudios postobligatorios, cuando la media en esos años de los países más avanzados estaba en torno al 60%. De forma que otra realidad fundamental que explica nuestra situación. Y por último, en estos datos de contexto, creo que es el último, número de jóvenes, porcentaje de jóvenes que están matriculados en el curso que se supone normal, es decir, que a los 15 años estaban haciendo el año previsto sin haber sufrido problemas de repetición o de retraso. En el caso de Corea, ese porcentaje es prácticamente el 100%, en el caso de Estados Unidos se aproxima a esas cifras, en el caso de Finlandia es el 90%, en el caso de España pues estamos en el 70%, estos son los alumnos que se han retrasado un año o dos, en el caso de España, de México, de Argentina, de Uruguay, etcétera, tenemos un número muy notable de jóvenes que a los 15 años, cuando hacen PISA, no están en el grado, en el curso, que les correspondería si hubieran transitado con éxito por toda la educación primaria y secundaria. De forma que es otro elemento importante a tener en cuenta. Nuestros jóvenes, cuando realizan PISA, los jóvenes que se encuentran en cuarto de ESO, el curso que corresponde, tienen resultados PISA que son casi 30 puntos superiores a la media española. Es decir, los jóvenes españoles que no han repetido tienen resultados como los de los Países Bajos, país europeo, salvo Finlandia, con mejores resultados. Y, sin embargo, lógicamente está lastrado nuestro sistema por este porcentaje elevado, como otros países americanos, porcentaje elevado de jóvenes que repiten y, por tanto, que no han transitado con éxito, que no han llegado en buenas circunstancias a ese curso que les correspondería a los 15 años. Vamos con los resultados, que conocen bien y comento relativamente rápida esta primera parte al menos. Este es el resultado promedio global sobre los 500 puntos promedio de OCDE, pues se sitúan nos situamos la mayoría de los países europeos y desarrollados en este entorno entre 525 y 475 puntos. Encabezaría dentro de los países grandes esa lista Japón, de los europeos salvo Finlandia, Países Bajos, y la cerrarían Italia, Grecia, Portugal y Rusia. España se sitúa prácticamente en la media, por eso decía no resultado mediocre, en la media de OCDE, en la media del club de los países con mayor desarrollo económico y educativo, y por tanto un resultado aceptable, un resultado global aceptable. Y algunas comunidades con resultados magníficos, como aquí pueden ver, que se sitúan en resultados promedios muy cerca de Países Bajos, al mismo nivel que Alemania y el Reino Unido, mejor que Suecia, Francia, Dinamarca, Estados Unidos, etc. Y la propia Andalucía, como resultado global promedio, en resultados similares a los de Italia, Grecia, Portugal, países de nuestro entorno y de realidades económicas y educativas más parecidas, más próximas. Y por tanto resultados, entiendo yo, españoles relativamente positivos y comparados desde luego con el resto de los países iberoamericanos que se sitúan en este entorno de los 425 puntos. Solo Chile y Uruguay lo superan ese nivel y Argentina, Colombia y Brasil cierran la lista con resultados francamente modestos. De forma que notables diferencias. En el caso de España y nuestras comunidades, pues estamos en este entorno de resultados medios OCDE. Pero quizá merezca la pena, en vez de quedarse solo con el resultado global, con el escalafón, el ranking en inglés de los países, que tiene su interés, yo no digo que debamos despreciarlo, pero es la información más pequeña y menos rica de las que ofrece PISA, que ofrece muchísimas.
Esta, por ejemplo, de niveles de rendimiento. ¿Qué porcentaje de jóvenes que han hecho PISA se sitúan en los diferentes niveles de rendimiento? En los dos niveles más modestos de PISA, estos dos que aparecen aquí a la izquierda de este eje vertical, en esos dos niveles de rendimiento más modestos, niveles en los que los alumnos que se encuentran según PISA no han adquirido suficientemente, satisfactoriamente la competencia de la que se trate, es decir, están en riesgo de afrontar con éxito su futuro educativo y su futuro laboral